Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en nuestro acostumbrado estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy iniciamos con el capítulo 3. Tenemos a nuestra amada hermana Elizabeth Castillo con nosotros, quien tiene la enseñanza y va dando los temas sobre él. Veo que ya muchos se han ido conectando. Aquí tengo una lista larga. Ya de Pastor Rando, la pastora Yascaira, está Osvaldo Aososa, Eduard, Mónica, la pastora Flor, Yarisa, Pastor Elizabeth, la pastora Claribel, está Ariel, está Fina, Mónica, y hay unos cuantos más, están Miosotis Díaz, se han seguido conectando. Entonces vamos a iniciar presentándole este momento al Señor. Padre, en el Amén. nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias y mil gracias, Señor. Te alabamos, te Sí, bendecimos, te loamos. Reconocemos que tú así es. eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que esta Aleluya. palabra que hoy Así es. vamos a estudiar, que es tu palabra, Señor, que es el mensaje que tú dejaste para que fuera anunciado en estos tiempos, se vuelva rema en la vida de cada uno de los que lo Sí, escuchan, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu revelación hoy. así es. Y que como tú lo haces cada semana, nuestro corazón se transforme cada día más al conocer más profundamente de ti y al poder absorber y adquirir tu conocimiento. Espíritu Santo, te pido que visites En el cada nombre casa, de Jesús. que inundes cada lugar donde están tus hijos, donde están todas las personas En el escuchando nombre de este Jesús. mensaje, aun cuando lo vean grabado, Espíritu Santo, tu presencia les acompañe En el y les nombre de Jesús. redargullas y les reveles conforme a la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Bienvenida. Buenas Puede noches. comenzar con su tema. Nosotros hoy vamos a tratar el tema del capítulo 7. Interesantísimo tema. Yo lo considero como un interludio en medio de los sellos y la trompeta. He notado que siempre que va a darse un último juicio, ya que el Apocalipsis está compuesto de 21 juicios, 7 sellos, los cuales ya iniciamos. Y este capítulo 7 está entrelazado entre el último sello que ya vimos la semana pasada, el sello número 6, y el capítulo 8.1 que inicia con el sello número 7. Nosotros nos vamos a encontrar con una parte donde en el capítulo 7 el apóstol Juan tiene una visión de un acontecimiento aquí en la tierra y un acontecimiento en el cielo. Es sorprendente que he notado en el estudio apocalíptico que la visión de Juan en la isla de Patmos nos indica a nosotros que la visión dada a este hombre de Dios les muestra Dios y los ángeles les muestran acontecimientos que van a ocurrir. Ya la Biblia lo relata como que ya ocurrieron. Me gusta todo esto, lo entiendo porque dice, después de esto vi. Así inicia el versículo 1 del capítulo 7. Dice, después de esto vi. Entonces, después de esto, ¿qué? Después de haber abierto los primeros 6 sellos, dice que él tuvo la visión de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí,
12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vemos nosotros que estos primeros 8 versículos del capítulo 7 se trata de la visión de ver cómo Dios dice que envía un ángel para que le dé la orden a los 4 ángeles que detienen el viento en los 4 extremos de la tierra. En este capítulo vamos a notar varias cosas. Entre ellas, vemos que los daños que vienen a la tierra cada día van empeorando, los juicios van en aumento. Los sellos anteriores, después de haber visto la aparición de aquel personaje del caballo blanco, después de haber visto la crisis económica, después de haber visto cuán costoso se puso la economía, vemos nosotros que Dios le dice al ángel que envía con el sello de Dios que no le haga daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, porque había un pueblo escogido, una primicia. Y algo que me llama mucho la atención, porque dice que son del pueblo de Israel. Esos sellados, muchos hacen conjeturas y se refieren a esos 144,000 buscando algo simbólico, pero el material dice que no es algo simbólico, dice que es del pueblo de Israel. Y lo detalla con claridad. Dice que fueron 12,000 de cada tribu. De modo que nosotros cuando vemos esta porción de la palabra, nosotros nos tenemos que movernos a ¿cómo te digo? A estudiar lo que Daniel vio cuando tuvo aquella revelación de las 70 semanas. Así es. Dice que todo lo que Daniel recibió le hablaba de acontecimientos que ya se habían dado, pero hablaba de la semana número 70. Y le recuerdo esto porque dice que él le decía, te voy a revelar lo que va a acontecer con tu pueblo. ¿Y de dónde era Daniel? Daniel era judío. Daniel fue de aquellos que fueron llevados a Babilonia cautivos por 70 años, porque Nabucodonosor había invadido en los años 700 antes de Cristo, había hecho una invasión de la parte sur de Israel. Entonces, él pertenecía a la tribu de Judá. O sea, la visión que Dios le había dado a Daniel, le había hablado que lo que él estaba revelando como parte de la semana 70 era un acontecimiento exclusivo para el pueblo de Israel. Por eso vemos nosotros que Dios le da la orden al ángel que trae el sello de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra sello, siempre pensamos en el Espíritu Santo. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, como indicando de que somos propiedad de Jesucristo, somos propiedad de Dios. También otra cosa que indica el sello es que es separación. Pero me llama mucho la atención que dice que él lo llama a sus siervos. No le hagan daño. Le dice al que tienen, a los 4 ángeles que tienen un encargo especial, y es de dañar la tierra, el mar y los árboles. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados. O sea, Juan estaba diciendo, yo no vi quiénes eran, pero yo oí el número. Y con no verlo, solamente con oír el número y de quién se refería, ya Juan sabía que estaba hablando
del pueblo de Israel. Otra cosa que notamos en esta primera parte del capítulo 7, y es que este capítulo es muy interesante, y es que a Juan se le muestra en la visión lo que Dios tenía planificado para el pueblo de Israel. Había una primicia, porque otra de las cosas que llama la atención es que los comentaristas que uno encuentra tienen diversos comentarios al respecto. El hecho de ser 144,000 no significa que solamente sean eso los que van a ser separados como iglesia, como pueblo de Dios, para ser salvos. Lo que nos da a entender que estos 144,000, a lo que llama Dios su siervo, tienen un encargo especial. ¿Y cuál es? Más adelante, en el capítulo 14, se va a conocer esto, y es que ellos tienen el encargo de predicar el evangelio durante el tiempo de la gran tribulación. Recordemos, y Dios en su inmensa sabiduría, que las 12 tribus de Israel aquí no se detallan completo. Por ejemplo, cuando leemos la distribución de las tribus, sabemos que son 12 tribus, porque eran los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Pero notemos que en esta distribución se omite la tribu de Dan. Otra de las tribus que también se omite es la tribu de Efraín, los cuales ya Jacob lo había hecho como parte de los patriarcas, cuando dice la palabra que cuando José le llevó sus 2 hijos a Jacob, él invirtió las manos, y a quien le dio el sello de bendición en el lugar de Manasés, que era el hijo mayor de José, fue a Efraín. Y a la falta de José, a la muerte de José, él lo había ya profetizado que ellos serían parte de su descendencia como hijos, a Efraín y a Manasés. En esta distribución, más bien en esta separación que Dios hace de los 12,000 de cada tribu, noté otra de las cosas que noté es que se incluye a José como parte de las 12 tribus, se incluye a Manasés, pero se forma el legado de los 144,000, aún retirando a la tribu de Dan y a la tribu de Efraín. Entonces, vemos nosotros que dentro de las 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, no vemos ahí el nombre de Dan, pero tampoco vemos el nombre de Efraín. Otra de las cosas, Pastor Jairo, que dice el comentarista de este tema, y es que de esas 12 tribus de Israel, solamente la tribu de Judá había sido llevada en el cautiverio de Babilonia. ¿Por qué? Porque se había dado como tribu desaparecida las 10 tribus del norte. Entonces, ¿quiénes estaban unidos en el momento en que las tribus de Judá fue llevada cautiva a Babilonia? Pues se encontraba la tribu de Benjamín junto con la tribu de Judá. Nosotros sabemos que Dios en su gran sabiduría, y es algo que lo quiero dar como una manera de ver cómo Dios actúa, dice que hasta hoy no se ha visto que las tribus desaparecidas del norte hayan regresado de nuevo a Israel. Pero viendo
el trabajo de Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis, nos damos cuenta que donde estén esas tribus desaparecidas, perdidas, que solamente Dios sabe dónde están, Él le tiene un trabajo especial. Y podemos notar que el propósito por el cual esas tribus no están en Israel es porque esas tribus que no están en Israel tienen el encargo de predicar el evangelio en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, vemos la segunda parte. Voy a terminar de leer esta parte para si luego tienen alguna pregunta o tienen alguna pregunta el público. Y es que en la segunda parte, me encanta esta palabra, cada vez que la leo me llama mucho la atención. En el versículo 9 dice, después de esto, miré. En el 1, después de esto, miré. En el versículo 9 dice, después de esto, miré. O sea, después de haber visto lo que Dios le había mostrado en cuanto a los 144,000 sellados. Él dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Algo triunfal. Dice que esa multitud vestida de ropa blanca estaba con palmas en las manos, declarando que habían tenido un triunfo y habían vencido todas las adversidades, todas las persecuciones que habían tenido con el anticristo en la tierra. Dice que ellos estaban clamando, reconociendo que la salvación pertenecía a Dios y al Cordero. Y dice que los ángeles estaban unidos a ellos, reconociendo la santidad de Dios y el poder, la acción de gracia. Había una celebración especial en el cielo. Dice también que el apóstol, yo me imagino el apóstol Juan viendo esto que está ocurriendo y de repente llega el anciano y le pregunta, ¿sabes tú quiénes son? Dice que no lo sé. Tú lo sabes, yo no lo sé. Y él le informa, Dios en su inmensa misericordia llevó a Juan para darle esa visión. Le dijo, ellos son los que han vencido. Ellos son los que han salido del medio
de la gran tribulación, en medio del fuego, en medio de la persecución, ellos han lavado sus ropas, las han emblanquecido, o sea, han vencido porque se han mantenido firmes en lo que es la convicción de que en Jesucristo es que está la salvación. Dice que esa multitud con ropas emblanquecidas habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, o sea, habían entregado sus vidas, habían ido a la guillotina, habían hecho lo que el anticristo hará con aquellos que no se nieguen a aceptar lo que él quiera. Entonces, esas personas convencidas de que en Jesucristo es que está la salvación, da de nota que ha sido un buen trabajo el cual se hizo durante el tiempo de la gran tribulación. Más adelante vemos que no solamente los 144,000 tenían el encargo de predicar el evangelio durante este tiempo, sino que también va a haber predicación para que las personas conozcan de Jesucristo. Entonces, hay la visión que tiene el apóstol Juan, que es que esa multitud que está delante del trono y adora a Dios y le sirve día y noche, dice que tienen todas las promesas, todos los beneficios del cual Dios le había ya dicho, que él extendería su tabernáculo sobre ellos, que ellos no tendrían más hambre, que no tendrían más sed. Todas esas promesas ya ellos las estaban recibiendo porque ya estaban delante de la presencia. Nosotros notamos, por ejemplo, de la Palma, la celebración de Palma, hacemos memoria cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Era un acto de celebración donde sabemos nosotros que el pueblo que le seguía extendían sus paños delante del pollino en señal de que estaban dando una gran celebración a causa de que el Salvador entraba a Jerusalén. Entonces, vemos nosotros que esa multitud de la cual habla el capítulo 7 como un interludio antes de la apertura del sello número 7, vemos nosotros que Dios sigue dando las oportunidades dentro del tiempo de tribulación para que la palabra de Dios se siga predicando. Yo sé que a veces hablo mucho. Si hay algo que no se haya entendido, si tú tienes alguna pregunta, si el público tiene alguna pregunta, si he hablado muy rápido. No, vamos bien. No sé si usted tiene algo más que quiera decir porque tenemos tiempo. A mí me llama la atención algo que me gustaría comentarle, a ver qué opina. Y es que, por ejemplo, habla de que ese ángel tenía el sello del Dios vivo y que su función era sellarlos a esos 144,000. Entonces, ya entenderíamos eso como que esos 144,000 irían, vamos a decir así, a recibir salvación, a recibir a Jesucristo aquí en la tierra para hacer ese trabajo. Sí, ellos hacen el trabajo. Exacto, sería como de recibir al Señor. De recibir al Señor y se apartan en santidad, porque para que Dios lo haya seleccionado, lo haya sellado, nos dice a nosotros, cuando nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo empieza a hacer una obra en nosotros de santificación. Y esas personas de la cual habla el capítulo, que son los 144,000 sellados del pueblo judío, dice más adelante, en el transcurso vamos a conocer verdaderamente, porque se van a mostrar allá en el cielo junto con el pueblo redimido. Entonces, el trabajo que ellos hacen no es como siempre nosotros decimos, el Señor me llamó y de una vez me llevó al cielo, no voy a hacer nada porque ya me voy para el cielo. No, ellos tienen una función, un trabajo que hacer, y eso es lo que ellos hicieron con mucha entrega y mucha convicción. Lo que nosotros podemos notar, que el pueblo de Israel aún está siendo
está esperando que el Mesías regrese, porque para ellos no ha venido. Nosotros esperamos que Él venga por segunda vez, pero para ellos Él no ha venido aún, pero sí hay pueblo judío que ha creído en Jesucristo ya como en su primera venida, como lo que la epifanía, que se refiere a la primera venida de Cristo, y ellos se irán a partir con la iglesia redimida. Pero recordemos que hay un acontecimiento que la Biblia, que el mismo material de Daniel, en el capítulo 9:27, habla, donde él les decía al inicio, donde él explica a Daniel qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. O sea, la semana 70 específicamente tiene algo bien interesante, y es que Dios trata en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Tiene un trato especial con Israel. ¿Por qué? Porque dice que el remanente de Israel ha de ser salvo. Entonces, el trato de Israel, de Dios con Israel, es que durante el tiempo de los 7 años de la gran tribulación, Dios está tratando con el pueblo de Israel. Primeramente será engañado por el anticristo, porque ellos están esperando al Redentor, están esperando al Salvador, y ellos van a ser engañados, como ya están siendo engañados, de que el anticristo, como dice el mismo nombre lo dice, es un falso ungido. El falso ungido, ¿qué hace? Quiere ser un imitador de Jesucristo, y por eso él dice que hace todo lo que hace, le restaura el templo, le restaura la adoración en el templo, los judíos, pues, todo eso lo empiezan a creer hasta los 3 años y medio, cuando verdaderamente él, como siempre uno dice, cuando él saca las uñas y cuando él verdaderamente hace lo que hizo en el tiempo de profanar el templo. O sea, cuando se sienta, como dice la palabra, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por él. Entonces ahí es cuando ellos verdaderamente se dan cuenta. Entonces, el pueblo de Israel, el trato de Dios con el pueblo de Israel es un trato especial, porque Jesús dijo, él no fue que no vino para el pueblo gentil, pero Jesús dijo primeramente. O sea, cuando hablaba de primeramente era porque Dios quería que el pueblo de Israel le conociera. Amén. Y dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron, y a los que les recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos. Pero verdaderamente el pueblo de Israel en el tiempo de la oración tiene un trato especial de parte de Dios. Entonces, ¿qué nos da a nosotros a entender? Que durante las diferentes épocas de imperios que existieron, como nosotros vimos en el libro de Daniel, los diferentes imperios algo hicieron con el pueblo de Israel. Por ejemplo, si tú te pones a ver lo que ocurrió en la visión de Daniel, el primer imperio que Dios le mostró a Daniel destruyó el templo de Israel, que sabemos que Nabucodonosor destruyó el templo. Para ellos es de gran importancia el templo. Destruyeron el templo, y luego el próximo imperio, por orden de Dios, dice que Ciro le dio la orden de volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad, y primeramente restaurar el templo. Si vemos el correr de los diferentes imperios de los cuales Dios le mostró a Daniel, vemos que el tercer imperio ni destruyó el templo ni lo construyó, ya estaba restaurado, pero lo profanó. Y el cuarto lo destruyó otra vez. Amén. Entonces, Antíoco Epífanes, sabemos nosotros lo que hizo con el templo, lo que hemos dado, lo que dimos filosofía y conocimos toda parte de la historia de la iglesia. Vemos nosotros que el próximo imperio, que también Daniel tuvo la visión, volvió de nuevo a destruir el templo. Entonces, los judíos
están deseosos de que se le levante de nuevo el templo. Entonces, es necesario que entendamos que el enemigo nos engaña con las cosas que verdaderamente tú estás deseando. Y vemos nosotros, el pueblo de Israel, una vez más, que está esperando que le levanten, o esperando que levanten el templo, o más bien esperando esa promesa que no se cumplió, porque ellos esperaban un libertador, ellos esperaban a alguien que lo libertara, que lo libertara de la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, esa fue la razón por la que ellos piensan que el rey que ellos esperaban no era el que verdaderamente vino. Miazotti Díaz comenta algo. Ella dice, yo me imagino que ya el Señor tiene sus remanentes elegidos para la gran tribulación. ¿Quiere comentar algo? Todo el tiempo nosotros vamos a entender que hay un remanente que ya Dios lo separó, pero si mientras el tiempo de gracia esté, nosotros tenemos oportunidades de ver las almas venir a Cristo. O sea, de modo que no es que quiera decir que nosotros el plan de Dios ya no esté establecido. El remanente, el pueblo de Israel que se va a salvar dentro de la tribulación, que vamos a ver en el transcurrir aquel pueblo que después que ve que profanan el templo, aquellos que han creído ya en Jesucristo, lo que hace es que corren a los montes, que buscan esconderse, más adelante lo vamos a ver explicarlo, que huyen a los montes, y la persecución del anticristo. La persecución del anticristo es con el pueblo de Israel. Es un pueblo especial. Desde el capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dio enjuició a la serpiente, a Satanás. El Satanás ha perseguido lo que le pertenece a Dios. Vemos nosotros no solamente con Jesús, cuando Herodes, sino que vimos nosotros a Moisés como tuvieron que esconderlo porque el faraón había dado orden de matar a los niños. Vemos muchísimos otros episodios que nosotros sabemos que la persecución siempre está, porque ¿qué fue lo que Dios le dijo? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Que Satanás no quiere saber que lo vencieron. Está vencido. No que lo van a vencer, ya fue vencido. Entonces, la gran batalla del enemigo es que todo lo que tenga culto de Dios, él se opone a que el pueblo de Israel se levante, el pueblo se opone a que todavía estamos la iglesia, lo lavado con la sangre de Jesucristo, lo que no somos judíos, somos gentiles, pero que nos alcanzó la salvación. Dice la palabra de Dios que hubo endurecimiento de corazón de los judíos, pero ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar. Entonces, la plenitud de los gentiles aún no ha entrado en el plan de Dios. Todavía, mientras la gracia esté, todavía el plan de Dios para el pueblo no judío todavía está vigente. O sea, nos dice a nosotros que todavía más y más y más vidas pueden venir a Cristo en el tiempo hasta que la iglesia sea levantada. Y después, como ya podemos ver, durante el tiempo de la tribulación, habrá predicación del evangelio. Muchos dicen que no habrá Espíritu Santo porque se va con la iglesia, pero en el Antiguo Testamento había Espíritu Santo en el sentido de que quizá no estaba como propiedad nuestra en nosotros, pero había un Espíritu Santo que convencía y un Espíritu Santo que le venía sobre personas específicas y profetizaba. Entonces, en el tiempo de la tribulación habrá la parte del Espíritu Santo convenciendo a los gentiles, convenciendo a los pecadores, convenciendo a los impíos, a los que todavía no han creído,
convenciendo a personas que quizá escucharon el evangelio y están esperando a ver algo sobrenatural como lo que estamos esperando nosotros, que sea la iglesia levantada, que millones y millones de almas desaparezcan para creer. Y entonces después que eso ocurra, esas personas que aún no se han afianzado en el Señor, que no han determinado servirle de corazón al Señor, que no han determinado dejar su vida de pecado, pues en tiempo de la gran tribulación tiene la oportunidad de oír el evangelio, de encontrar, como tú siempre me dices, de encontrar muchísimas cosas que vamos a dejar para que verdaderamente digas Facebook, en YouTube y en todos esos lugares. ¿Verdad que sí? Todo esto que estamos haciendo lo van a encontrar para que entiendan, pero mira, verdaderamente. Una pregunta que hace Rafael Pichardo, de que si los 144,000 son del pueblo de Daniel o de todos los cristianos. La pastora le respondió que era del pueblo de Israel. Entonces él pregunta, del pueblo de Israel. Correcto, él pregunta que qué pasará con el resto de nosotros. Yo le comentaba de que nos íbamos primero en el rapto, porque ya eso será. La iglesia, lavada con la sangre de Cristo, recuerden algo que tocamos, que siempre tocamos, nosotros somos los que estamos en el periodo de la gracia, los que hemos alcanzado salvación por haber creído, por la fe puesta en Jesucristo. Nosotros los que hayamos la plenitud de los gentiles, y no solamente gentiles, cuando hablo de gentiles, y es bueno que sepan que la palabra gentiles lo que quiere decir que no somos judíos. Exacto. Si no somos judíos, somos de todas nación y lengua, como dice la palabra. Esa cantidad de personas de todas las naciones que han creído en Jesucristo, de todos los idiomas, de toda lengua, de toda tribu, incluyendo también judíos que han creído en Jesucristo, porque hay judíos que ya creyeron en Jesucristo, pues van a ser raptados con el rapto de la iglesia. Cristo viene a levantar la iglesia. Entonces serán raptados en la iglesia y luego lo que hayan quedado son tantos judíos como gentiles, van a recibir predicación del evangelio y lo que dice el capítulo 7 es que Dios, antes de traer más los juicios que continúan, porque decía en el inicio que cada porción de estos son juicios. Vemos empezó después de haber visto la adoración celestial, de haber visto la enseñanza de las diferentes iglesias, vemos nosotros que empezamos a ver en el capítulo 6 que empiezan juicios con la apertura de los sellos. Entonces, cuando termine de sellar a este grupo, dice que entonces vamos a ver en el capítulo 8 que todavía falta un sello, que es el sello número 7. Y luego hay otro interludio, otra porción donde nos va a hablar de otro tema y luego nos va a hablar de las trompetas, del 7 juicios. Y vamos a darnos cuenta que en el capítulo 10 y 11 lo que vamos a ver también tiene que ver con predicación del evangelio. O sea que la misericordia de Dios es tan grande, Jairo, que Dios, antes de traer juicios peores a la tierra, manda que se predique el evangelio. Y para esos juicios, para que el evangelio sea predicado. Y para esos juicios, porque aparecen los dos testigos que vienen a predicar el evangelio. Sí, que esto se va a hablar más adelante. Entonces, no voy a tocar ese tema, pero no, lo que quiero darte a entender que Dios, eso es misericordia de Dios. Amén. Porque los juicios vienen, porque esa es parte de la justicia de Dios. Así es. Pero dice que cuando van a empeorar los juicios en la tierra, Dios le da la oportunidad de que también se le predique de nuevo el evangelio. Los dos testigos vienen a eso. Los 144 le van a predicar. Yo digo ya porque Dios no lo ve como que va a ser el futuro, Dios lo ve como que ya aconteció. Pero esos 144,000, donde quiera que haya, no solamente le van a predicar a los judíos, porque si nosotros nos damos cuenta, si esas 10 tribus perdidas de Israel están dispersas por el mundo entero,
donde quiera que ellos estén, van a predicar. Así es. Alicia. No dice que van a ir, no dice que van a volver a Israel a predicarle solamente a los judíos, van a predicar donde quiera que ellos estén. Amén. Van a hacer la función para lo cual Dios lo llamó. Dice que lo llamó su siervo. ¿Y a quién llama Dios su siervo? Alguien que va a hacer el trabajo que él quiere. Así es. Alicia García. Me llamó mucho la atención. Disculpa que te interrumpa, pero cuando yo veo la palabra siervo, digo, pero Dios llamó siervo a Ciro para que mandara a hacer el trabajo que él tenía que hacer en Jerusalén, a reconstruirla. Exacto. Pero llamó siervo también a Nabucodonosor. Exactamente. Que tal vez tú dices, pero tal vez digan, pero Nabucodonosor tal o cual. Nabucodonosor hizo un trabajo que Dios necesitaba que él hiciera. Exacto. A todo el que Dios escoge, llama como siervo, lo llama para que haga un servicio. Así es. Alicia García preguntaba que si solo será perseguido el pueblo de Israel o todo aquel que tiene el Espíritu Santo también. Yo le respondía que todo aquel que confiese a Cristo durante el tiempo del anticristo. Todo el tiempo la iglesia que ha recibido a Cristo, que ha seguido a Cristo, ha tenido persecución. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y toda esa persecución que tuvo la iglesia durante los diferentes imperios. El imperio romano fue el peor de los imperios para matar cristianos, para divertirse, hasta para divertirse. Entonces, todo el tiempo la iglesia ha pasado por persecución y ha vencido. Para nosotros entender lo que ocurría con esos hombres, cuando tú leas a Hebreo 11 te das cuenta, dice que esos hombres no se rindieron, cumplieron un propósito, ellos no le importaban. O cuando tú lees el libro de Daniel, cuando tú escuchas que Daniel lo echaron al foso de los leones, pero no volvió atrás de lo que él creía. Cuando tú lees, por ejemplo, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se volvieron atrás a adorar a la imagen de Nabucodonosor porque ellos habían creído en Dios. Ellos no volvieron atrás. O sea, todos esos cristianos, familias, millones de cristianos que murieron en la Inquisición, murieron confesando a Jesucristo, confesando que no era los César que ellos adoraban, era simplemente, ellos no les importaba la muerte. ¿Me quieren matar? Pues maten. Así va a haber, así es el caso de lo que va a ocurrir cuando las personas han creído en Jesucristo. Amén. No me importa. Sí, la pastora. O sea, no voy a cambiar de tiempo porque tú me amenazas. La pastora dice que explique lo que va a pasar con los que se queden después del rapto. Si se puede dar una pequeña explicación de eso. Lo que se quedan después del rapto es la gran persecución. ¿Por qué? Porque si no están dispuestos a pagar el precio de entregar su vida, porque el anticristo lo va a perseguir. Los que se queden después del rapto, ¿qué es lo que van a padecer? Persecución. La persecución, ¿por qué? Porque todo lo que sea objeto de culto, todo lo que se llame Dios, el anticristo va a perseguirlo. ¿Va a perseguirlo con qué? Porque si tú no te pones el sello, del cual él no lo va a poner en el inicio, dice que lo pone después de los 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio del anticristo serán un tiempo que a la gente lo va a dejar impactado. ¿Por qué? Porque el anticristo llega en un tiempo donde hay una necesidad tan grande de que la gente tenga paz, de que la gente resuelva una situación de desastre en el mundo. Y él viene a traer soluciones. Por eso es que él engaña tanto a todo el mundo, todas las naciones, porque él viene a traer una falsa paz. Y la gente se lo cree. Entonces, la Biblia dice claramente, aún al pueblo escogido será engañado. ¿Cuánto más el que no ha creído? Entonces, el pueblo que se quede en el rapto, mire, es difícil. Dice que sí, que va a haber predicación y va a haber una gran multitud que se va a salvar, pero mire, va a haber persecución. Con mucha persecución. Y va de nuevo, en capítulos más adelante se va a hablar de los degollados, ya ahí se aclarará un poco.
de los degollados, de las personas que no van a poder ir al supermercado, de las personas que no van a poder ir a los lugares públicos si no tienen el sello, todo ese tipo de cosas, pero desde ya, aún sin haberse puesto, implantado la marca de la bestia, desde que una persona, eso es, se ha visto, nosotros no lo hemos vivido en nuestra nación, pero todo lo que uno ve en las noticias que ocurre en China, de cristianos que le queman sus iglesias, que lo queman con ellos adentro, eso es parte de la persecución de la cual habla la Biblia, y aún no es nada comparado con lo que se espera. Amén. Pregunta, déjeme ver por aquí, Cándida pregunta, ¿quiénes son los 4 seres vivientes que menciona en el versículo 11? Yo le diría que son los mismos que menciona en el capítulo 4, los 4 seres vivientes que entendemos que son que... los 4 seres vivientes que habla la Biblia en la adoración, en el capítulo 4, también son los mismos, pues, 4 seres vivientes que la Biblia lo declara como que son serafines. Correcto. Que adoran junto con millones y millones de ángeles. Los 4 seres vivientes, en otra porción de la palabra, lo llama que son los serafines, que lo que adoran con las 6 alas, y ya lo hemos visto en la adoración celestial. Amén. Son diferentes a los 4 ángeles que están sosteniendo los vientos en la tierra. Si ella se refiere a los 4 seres vivientes que está en el trono, son adoradores, son serafines, adoradores en el trono de Dios, que están unidos con los millones y millones de ángeles. Miriam Sala dice que ella no se queda, que ella se va con él. Aleluya. Así nos vamos todos. Amén. Aleluya, nos vamos. También amén. Mónica dice que ella se va. Nos vamos para allá. ¿Te iba a decir? El cristiano, ¿puedo decirte? El cristiano no tiene otro acontecimiento que está esperando más que el levantamiento de la iglesia. Amén, así es. Porque nosotros sabemos que el Señor, antes de que, como dice el capítulo 6, que finaliza, antes de que esa ira de Dios se empeore, levanta la iglesia. Amén. Amén, así es. Muy bien, vamos a ver, la pastora. Sí, dígame. Que vimos cosas, una de las cosas que nosotros notamos, bueno, voy a esperar que tenga la otra pregunta para luego decirte algo con respecto a la tribu, dentro de las tribus de... Comente lo que son comentarios que están haciendo, cuéntenos usted. Ok. Que la paciencia, el amor de Dios tan grande, que cuando el capítulo 48 de Ezequiel, el versículo 1 habla de que en la repartición de la tierra en el milenio, la tribu de Dan es la primera a la que Dios le da la porción de tierra. Y yo decía, wow, Señor, o sea, ¿qué nos dice a nosotros con esto? Que Dios es fiel a su palabra, fiel a la promesa que le hizo a los patriarcas, fiel a la promesa que le hizo a Abraham. Dice la palabra que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aunque las tribus, las diferentes épocas en que existieron, por ejemplo, Israel fue, después de haber salido de los 40 años del desierto, fue gobernado por 450 años por jueces, pero cuando hacían algo malo y se arrepentía, Dios le restituía y le venía en su auxilio. Así también vemos nosotros que con el pueblo de Israel, cuando en el tiempo del reinado de Salomón, dice la palabra que fue cuando se dividieron las tribus y fueron gobernadas por 2 hijos diferentes de Salomón. Pero Dios siempre, cuando el pueblo se humilla, aún le falló su pueblo
al cual él dijo, no es que sea un pueblo especial, sino es que Dios simplemente por fidelidad le había dado una promesa a quien él llamó su amigo, Abraham. Y aunque le fallaba, él volvía y cada vez que se arrepentían, lo levantaba, volvía y le levantaba a jueces, aun cuando pidieron rey como las otras naciones, él le permitió tener rey, Dios ha sido un Dios de tanta misericordia, no solamente con nosotros que no merecíamos lo que alcanzamos, sino con el pueblo de Israel, que en el momento que el pueblo se arrepiente, que la iglesia se arrepiente, que el pueblo reconoce a Dios, inmediatamente Dios lo restaura. Yes. Nos llama mucho la atención eso, de que la tribu de la que habla de las tribus, dentro de esas tribus, una de las cosas por las que la tribu de Dan no se menciona, se cree que fue porque se volvieron, persiguieron otros pueblos idólatras y se unieron a ellos. Pero Dios restaura en Ezequiel 48 hay una porción en el versículo 1 donde habla que entregándole su porción de tierra a la primera tribu que le hace entrega de la parte de su porción es al pueblo a la tribu de Dan. Si usted se da cuenta, aquí es la primera tribu que menciona, la de Judá. Eso es algo muy interesante, Jairo, porque Judá no era el primogénito de Jacob, pero en el capítulo 48, creo 49 de Génesis, es donde Jacob le da la bendición a sus hijos. Y quien pasó a ser el primogénito fue Judá. Simplemente porque Rubén había hecho algo que se había envilecido, porque había tomado, se había acostado en el lecho de su padre o una de las madres de sus hijos. Entonces Judá verdaderamente pasó a ser, de ser el cuarto hijo, pasó a ser el primogénito de Jacob. Y la descendencia se la dio hasta Jesucristo. O sea, es algo tremendo y es algo que viene desde que Jacob le dio la bendición a sus hijos. Dice que él los reunió a los 12 hijos y le dio la bendición a todos, y cuando le dio la bendición, nosotros podemos notar que Rubén, quien era el primogénito, pasó a ser igual que en el sentido de los demás, porque había hecho lo que hizo, y Judá entonces fue llamado el león. Y da unas descripciones que no lo vamos a leer ahora, pero si lo quieren buscar en el capítulo 48, en el capítulo 49 de Génesis, está todo lo concerniente a las bendiciones de Jacob con los 12 hijos. Y también nos damos cuenta que también nos dice nos da a entender, cuando habla de serpiente y todo eso, que Dan tenía algo diferente a las bendiciones que le había dado. Entonces, y que también le dice que las demás tribus, los demás hermanos se iban a postrar ante Judá. O sea, y todo lo que nosotros conocemos de la descendencia de Judá es que David es descendiente de la tribu de Judá. O sea, por ende, Salomón y hasta Jesús, si tú ves el orden genealógico, viene de la tribu de Judá. O sea que ellos son cabeza de reino, Sí. por la promesa que Dios le había dado. Y algo lo había dicho el Señor cuando Salomón le dijo que no faltaría quien gobernara en la descendencia de él. Correcto, que más adelante en Apocalipsis, en otro capítulo, vamos a ver ya también cómo ese periodo milenial y todo eso tiene que ver con esa promesa, esa descendencia y esa promesa a David. Sí, que hay promesas de las que recibió María cuando se le dio el anuncio del ángel,
de que tendría su hijo. Ahí todavía le dio le predijo 7 acontecimientos que más adelante lo vamos a ver, que solamente 4 se cumplieron en la primera venida, que es lo que nosotros ya decíamos que era la epifanía. La palabra epifanía se refiere a esa primera venida. Se cumplieron 4 de esas promesas, pero hay 3 que aún no se han cumplido y que se van a cumplir en el reino milenial, o sea, los 1000 años de Jesucristo reinando desde Jerusalén. Amén. Así que hay grandes promesas para ese tiempo donde Satanás estará 1000 años atado y nosotros reinando con Cristo en esa gran ciudad. Amén. Sí, lo veremos más adelante. Ya no hay más preguntas, creo que hasta ahora estamos bien. Ha sido un estudio muy bueno. Le doy gracias al Señor por todo lo que hemos hablado y discutido. Hoy tuvieron muchas preguntas. Gloria a Dios por ello. Así que hasta aquí nuestra parte. No sé si quieres dar una palabra de despedida antes de orar. Sí, la parte del conocimiento del Apocalipsis. Siempre dice, cuando estudiamos Apocalipsis no entiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos? Muchas veces no entendemos. Sí hay partes que son simbólicas, pero también lo que necesitamos en muchos de los capítulos de Apocalipsis es tener conocimiento de la historia. Nosotros muchas veces no somos muy dados a conocer la historia de por qué acontecen ciertos temas que se nos hacen un poco difícil. Nosotros vamos a ir viendo, o hemos visto hasta ahora, creo que se van a medida que veamos los capítulos más adelante, vamos a tener mucho que ver con el estudio que tú diste primero, que fue de Daniel. Porque ir conociendo, a tener el conocimiento de ir viendo el paralelismo del libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces ahora con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta verdaderamente que es necesario estar empapado de conocimiento de lo que habló Daniel en el libro. Inclusive nos damos cuenta que en el Apocalipsis de la revelación de Juan en la isla de Patmos, las citas que te va dando para tú darte cuenta es del libro de Daniel en la mayoría, aunque en este capítulo 7 vimos muchas citas bíblicas relacionadas con los primeros tiempos del Pentateuco, de Génesis, porque se habló mucho porque se trataba un libro donde tratábamos los patriarcas, teníamos que conocer quiénes eran, por qué y todo ese tipo de cosas. Pero es necesario que nosotros conozcamos un poco de historia para luego nosotros entender, porque la Biblia no se contradice. La Biblia está escrita de tal manera que aunque existieron con diferencia hasta de 700, 900, 1000, 2000 años, todos están unidos porque la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien usó esos hombres para que escribieran la revelación. Entonces, no se contradicen y por tanto necesitamos conocer qué dijo Dios en el libro de Daniel, que nosotros ahora vamos a tener que necesitar necesariamente conocer para entender los capítulos que vienen de Apocalipsis. Amén. Seguir estudiando. Amén, así es. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, gracias a todos por estar acompañándonos. Ya ustedes saben, vuelvan a ese capítulo 7 y para la semana que viene estudien el capítulo 8, que seguimos estudiando con otro nuevo invitado, esa hermosa palabra revelada por el Señor, que la fue guardada para que nosotros la estudiáramos ahora. Así que vamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú guardaste, Señor, con mucho celo y con mucho cuidado esta palabra para que hoy nosotros la pudiéramos disfrutar. Señor, yo derramo bendición hasta que sobreabunde en la vida de cada uno de tus hijos, de aquellos que están atentos y prestando atención y manejando y llevando su vida para obedecer a tu palabra, Señor. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu paz nos guarda y nos llena completamente. Gracias, Señor, en el nombre
En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Y nos bendiciones. veremos el viernes siguiente. Bye, bye. Amén.